a su nombre y a su pueblo. Dele un aplauso al Señor, pues, porque aquí está el Señor con nosotros y esa es una gran bendición, hermanos. La gloria sea para el Señor. Quiero que busquemos en la Sagrada Escritura, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Tenemos un estudio bíblico y es un estudio pues que ha sido peleado y ganado en batalla para la gloria del Señor. El Señor Jesucristo es el que prácticamente da la victoria. Amén. Y de Él es la gloria y el honor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Busquemos ahí Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, las hermanas que van a recibir el consejo de la palabra de Dios, porque este es palabra de Dios. Amén. ¿Lo encontró? Primera Tesalonicenses 5, vamos a leerlos unánimes, si usted me ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora. Le doy gracias, Señor, por su palabra. En esta hora, Señor, me consagro para entregar el consejo de su palabra, para que su palabra cumpla el propósito para la cual es enviada. Ato y reprendo toda obra de la oscuridad. Ato al hombre fuerte y le ordeno salir fuera. Ato en nombre de Jesús a principados, potestades, gobernadores, todo dominador, toda hueste espiritual de maldad, de el aire que se mueve en la región celeste, sea atado y expulsado fuera en el nombre de Jesús. Ato todo trabajo, todo conjuro del hechicero, del agorero, el santero, el palero, toda obra del sacerdote satánico, de la sacerdotisa satánica, se rompe, se destruye. Desato el poder de su palabra, el poder de su gracia, el poder de su espíritu, que las almas sean libertadas, restauradas, salvadas, fortalecidas, y que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada, para gloria, su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Tengo como tema, mis amados hermanos, usted ya sabe, un tema trascendental: la importancia de la santidad por la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. La importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Cuando, solo para dar una pequeña introducción, cuando el Señor Jesucristo, Él me hace el llamado a predicar su palabra y el Espíritu Santo me da confirmación, Él me entrega el mensaje claramente. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que se predique? Cuando el Señor hizo un pacto para que enseñara y predicara su palabra allá por el año 2013, gloria sea al Señor, ese pacto el Señor lo mantuvo cerrado, podríamos decirle, aproximadamente por unos 6 años. Ya por el 2019 el Señor lo desató, lo liberó y me dio la orden explícita de que predicara de la santidad y de su venida. Pero no conforme enseñan los hombres, sino conforme a lo de su palabra. Bendito Dios. Amén. Entonces, en un principio, pues, para mí fue un reto por el hecho de que se enseña mucha doctrina errónea y precaria. Y tenía que ir a la Escritura y al Espíritu Santo para que Él me revelara su verdad, su doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay algunos que están confundidos, dicen que nosotros predicamos doctrinas de hombres, pero no ha dado cuenta el hermano o la hermana que critica sin fundamentos que su doctrina y su enseñanza es de hombre, y ahora se la vamos a demostrar. Entonces, pero esta es palabra de Dios, y si el hermano o la hermana tiene duda, entonces pregúntele a Dios. Porque algunas veces algunos hermanos, pastores, los amamos a los hermanos, gloria a Dios. Amén. No tenemos ninguna rivalidad en sentido personal, solo que sí, las doctrinas que ellos enseñan no se las aceptamos porque no es de Dios. Pero hay algunos que me han requerido de que cambie la enseñanza o cambie el mensaje, y yo les digo: oiga, no puedo porque esta doctrina no es mía, es de Dios. Entonces, y prefiero mejor no predicar, pero cumplir con la obediencia a Dios. Aleluya. Entonces, es un mandato de Dios de enseñar y predicar su palabra. Gloria a Dios. Entonces,
Por esa razón es que los temas así están diseñados, y el que me lo ha dado a mí es el Espíritu Santo. Porque ya le digo, ni siquiera en el Instituto Bíblico se enseña así. En los libros no se enseña así. Entonces, excepto de algún erudito que existió en algún tiempo pasado, pero a ellos no le dan mucha importancia a los maestros de la actualidad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces es todo para la gloria de Dios. Amén. Estudiábamos la vez anterior, mis amados hermanos, lo que es, y venimos estudiando el punto del estado de santidad interna del creyente, que es el estado de santidad del espíritu y del alma. Aleluya. Y lógicamente al final vamos a estar dando lo que es el estado de santidad externa del creyente también, incluyendo el cuerpo, porque la Biblia enseña eso. Entonces, pero de momento venimos ahí y habíamos tratado, según lo que puedo recordar, ustedes saben, está bien reciente, algunos se olvidan. Dice la palabra del Señor que no hay que ser oidor o olvidadizo. Amén. Algunos se olvidan rápidamente, pero el Señor nos hace recordar la pecaminosidad de la conciencia humana. Amén. ¿Cómo es que se puede contaminar la conciencia del creyente? Aleluya. Entonces, porque la palabra del Señor enseña de que la conciencia del hombre puede estar contaminada, y por esa razón es que incluso no percibe de que sí necesita mejorar la santidad. La palabra del Señor enseña que hay que mejorar la santidad, gloria a Dios. Y ahora vamos a contrastar en este mensaje la pecaminosidad de la conciencia humana versus la santidad de la conciencia humana. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo es que usted y yo podemos conservar una santidad de la conciencia? Gloria sea al Señor. Pero antes que nada, vamos a ver cómo es que es contaminada la conciencia. Y ya habíamos hablado en alguna forma algunos aspectos que contaminan la conciencia. Y contaminar la conciencia significa contaminar el espíritu. Ahora vamos a darle algunos ejemplos prácticos. Vamos ahí a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, para poder enfatizar este contraste de la pecaminosidad de la conciencia humana versus o frente a o contra la santidad de la conciencia humana. 2 Corintios 7:1, ¿lo encontró? Dice la palabra del Señor allí, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. ¿Qué significa? Que el cristiano, cuando ha aceptado al Señor Jesucristo, recibe santidad, según los eruditos y según lo que la palabra del Señor enseña. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, es santificado en el ser, espíritu, alma y cuerpo. En ese instante en que es santificado, la palabra del Señor enseña que también es regenerado. Es que la regeneración es que se le da una nueva naturaleza. Amén. Hay algo que pasa espiritualmente en el ser, y también recibe una reconciliación con Dios. Antes era enemigo y ahora es amigo. Y también recibe lo que se conoce como adopción. Antes no era hijos ni hija, y ahora ya es hijo e hija. Amén. Eso lo enseña la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. No solo los eruditos. También enseña que es justificado. Significa que antes era culpable de una loca carrera de pecado, pero el récord es borrado completamente y es declarado justo, inocente, como que si nunca hubiera pecado. Aleluya. Es allí la gracia, la misericordia, la bondad de Dios aplicada a la vida del creyente. Bueno, Cristo. Sin embargo, no todo está completo según la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay que seguir, dice la palabra del Señor, perfeccionando la santidad. Una lucha. La perfección significa que hay que mejorarla. La palabra del Señor enseña que hay dos tipos de perfección. La perfección de Dios, que es absoluta, porque Él es santo y su santidad está completa. Amén. Y por naturaleza Él ya es santo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria. Pero también enseña de que el creyente también tiene una perfección relativa. Se dice relativa porque necesita mejorarla. ¿Y por qué necesita mejorarla? Porque todavía hay fuentes de pecado. O sea, está el mundo
está el diablo y también está la naturaleza caída que se conoce como el viejo hombre o la carne, que reside en el alma, no en el espíritu, no en el cuerpo. Entonces aquí el consejo del apóstol Pablo a la iglesia en aquella época, en sentido estricto era Corintios, pero en sentido amplio es para la iglesia de Dios. Amén. Dice, puesto que tenemos estas promesas, hay muchas promesas de Dios. Amén. Dice, limpiémonos, o sea, purifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne allí se refiere al cuerpo, ahí en el griego, y el espíritu, pues usted sabe, ya es lo que es el ser interno. Aleluya. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Ahora, le voy a dar cómo es que se puede contaminar la conciencia, y es a través de falsas doctrinas. Le voy a mencionar 3, nada más. Hay muchas, pero estas son las que le están haciendo daño al pueblo de Dios y hay que refutarlas. No rechazamos a los hermanos y a las hermanas que creen y practican esto, sino que lo que rechazamos, refutamos es esa doctrina, porque esa doctrina ya ha condenado a muchos y el Señor ha dado cuenta de eso por sus siervos y siervas. Y Él ya no quiere que se sigan condenando. ¿Cómo es que se contamina el espíritu? Bueno, usted ya sabe. Cuando se cree y se practican doctrinas erróneas, eso contamina el espíritu porque contamina la conciencia. La conciencia se encuentra en el espíritu, según la palabra de Dios. ¡Aleluya! Entonces, la contaminación del espíritu o de la conciencia por doctrinas erróneas. 1, calvinismo. ¿Quién enseña esta doctrina? Esta doctrina, si algunos hermanos la han escuchado, los predicadores esto mismo recalcan y dicen, el creyente nunca se desembarazará. El creyente nunca se desembarazará del viejo hombre, o sea, nunca se despojará del viejo hombre aquí en este mundo. O sea, que este siempre vivirá pecando, pero eso no importa porque una vez salvo, siempre salvo. ¿Ha escuchado esa doctrina? Eso se llama calvinismo, porque ellos enfatizan la depravación total humana. Y dicen que la gracia de Dios es ineficaz porque si la persona fue regenerada y santificada, ellos dicen que siempre va a vivir atado al pecado. Siempre va a estar pecando. Por eso le llaman depravación total. Dicen ellos eso, que el creyente nunca se desembarazará del viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa, o sea, con sus prácticas estamos hablando aquí en este mundo, o sea, que este siempre vivirá pecando, pero eso no importa porque una vez salvo, siempre salvo. O sea, ellos creen una predestinación incondicional. Significa que la persona puede salvarse, según ellos, pecando, pero en base a que hay una elección, entre comillas, incondicional o una predestinación incondicional, según ellos, no según la Biblia, van a ser salvos. Digo según ellos porque la palabra del Señor sí enseña de una elección, aleluya, de una predestinación, pero lo interesante es que es condicional, es al revés de lo que ellos enseñan. Otra doctrina, este es el calvinismo, número 1. Número 2, antinomianismo. ¿Qué significa eso? Es antiley moral, o sea, es en contra de la ley de Dios. Eso quiere decir antinomianismo. Rechaza abiertamente la obediencia a los mandamientos morales de Dios en la vida del creyente. Como Dios me ama y ya soy salvo, no importa que viva en pecado. Eso enseña esa doctrina. Por eso es que usted ve que las iglesias grandes, las mega iglesias, tienen esas doctrinas y en vez de procurar liberarse del pecado, ellos consienten, permiten y viven en pecado. Incluso predican en contra de la santidad como la predicamos nosotros y como la practicamos nosotros. Si se fijan, los predicadores allí están enseñando ese tipo de doctrina. Entonces, el antinomianismo y el calvinismo son doctrinas antiguas, viejas, de muchos siglos atrás. Pero hay otra que es moderna y esta es la que le voy a mencionar ahora, el modernismo. Dios solo ve la fe del corazón o solo le interesa el corazón. La ropa o los adornos nos salvan. Eso no es nada. Eso enseñan ellos. Entre muchas otras cosas más, pero usted le va a escuchar ese tipo de comentario al hermano o a la hermana que defiende esa doctrina. Entonces, estas doctrinas, esta del modernismo es moderna, es actual, es contemporánea. La del calvinismo y antinomianismo es antigua. Pero en este tiempo Satanás ha levantado a maestros que le enseñan esas 3 doctrinas. Se las enseñan y se las practican. En iglesias grandes, medianas y pequeñas en todo el mundo.
Así que si usted escucha a un predicador es de ese tipo de doctrina, aquí como ya le digo, el Señor me ha dado que le predique tanto al que sabe como al que no sabe, porque Él sabe que los dos entienden, el erudito y el que no es erudito, para que entienda que esas doctrinas han condenado a muchos y los siguen condenando a muchos que todavía no han querido que el Evangelio de Jesucristo resplandezca en ellos, porque sabe que el Evangelio da una iluminación aún al espíritu, al alma y al cuerpo. De manera que la persona que no entendía, que iba en una loca carrera de pecado, como el apóstol Pablo se recuerda, pero cuando el Señor lo ilumina y le da la gracia para entender que estaba equivocado, que necesitaba arrepentimiento y gracia, entonces el Señor lo ilumina y ya lo guía. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, estas doctrinas se enseñan, se predican y se practican y se defienden en las redes sociales. Ahí hay hermanos y hermanas defendiendo estos tres tipos de doctrinas erróneas y precarias, que por cierto los está condenando a ellos. Y por cierto las enseñan con la escritura. O sea, citando Biblia, pero en forma errónea, interpretándola en forma errónea y aplicándola en forma errónea. Entonces, si alguien cree y practica estos tres tipos de doctrinas, está contaminando su espíritu, está contaminando su conciencia y por cierto que la está endureciendo, la está haciendo insensible ante el pecado, y eso es peligrosísimo, porque se puede encontrar pecando y no sentir, como se dice, culpa o no sentir reprensión. Y ya el Espíritu Santo, aunque envíe la palabra de convicción, la palabra de reprensión, etcétera, la persona en vez de reaccionar con arrepentimiento, reacciona de manera errónea, como enojándose con el hermano o la hermana, o criticando al hermano o la hermana que le lleve el mensaje de salvación y vida eterna. ¡Aleluya! Entonces, el enemigo, ya le digo, instrumentaliza estos tipos de predicadores. Es un error, una lástima que predicadores que se dicen que son de la iglesia evangélica enseñen estos tres tipos de errores doctrinales. Pero bueno, eso está condenando a los maestros y también a los discípulos. Aleluya. Porque por esa razón hay una obra de la carne que el Señor señala que es peligrosísima, y es el sectarismo. El sectarismo es la herejía o la doctrina errónea, y eso es muy peligroso porque ese es un arma que Satanás ha usado desde tiempos antiguos. Le voy a saber decir que en el primer siglo el enemigo atacó a la iglesia tratando de enseñar doctrinas erróneas, pero como estaban los apóstoles, estaban los profetas, los evangelistas, los maestros que habían sido instruidos en la sana doctrina, ellos defendían la doctrina frente al error y la iglesia se mantuvo pura en doctrina y en práctica. Por eso el enemigo los atacó con la espada de los Césares. Pero a través del tiempo el enemigo se posicionó aún en las instituciones y aún así enseñó ya y atacó no con la espada de los Césares y persiguió a la iglesia, sino que empezó a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En primera instancia la usó tirando herejías, en segunda instancia ocultándola, y en tercera instancia cuando el Señor levantó a predicadores para poder refutar la mentira y para declarar la verdad, entonces lanzando doctrinas erróneas que hasta ahora tienen algunos ya condenados. Por eso es de tener cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un don que es bien, ¿cómo le puedo decir? Un don bien lindo y un don que no todos lo tienen, y es el discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual usted puede tenerlo por la gracia del Espíritu Santo y discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo, injusto, lo que es santo y lo profano, y elegir con su albedrío libre, de tal manera de no equivocarse. ¿Ven? No errar el blanco, como se menciona en la palabra de Dios. Así es que estas doctrinas están llevando al infierno a muchos que se dicen que son cristianos, que son cristianas, que son hijos de Dios o hijas de Dios, y se han conformado en vivir en el pecado. Ese es el denominador común de esas tres doctrinas: conformismo espiritual. Se han conformado a vivir en el pecado, lo cual es un grave error, porque la palabra del Señor enseña, dice, perfeccionando la santidad. ¿Verdad que no dice que hay que arruinarla, o hay que degradarla, o hay que desmejorar?
porque eso es lo que enseña esa doctrina. Dice perfeccionar. Perfeccionar significa mejorar. Usted y yo necesito mejorar más. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Muy bien, mis hermanos. Ahora vámonos al contraste. ¿A dónde es que yo me puedo perfeccionar entonces? ¿Y cómo es que me debo perfeccionar? Aquí nosotros lo enseñamos todo, amén. Porque nosotros no le enseñamos solo de que el hermano o la hermana vive en pecado, como algunos solamente así, ¿verdad? Hacen digamos una exhortación, pero no le dicen al hermano o la hermana cómo se santifique. Aquí nosotros se lo hacemos y se lo decimos hasta con lujo de detalle. Para la gloria de Dios, amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vámonos a donde empezamos. Y donde empezamos fue en Tesalonicenses, ¿cierto? Sí, amén. La importancia de la santidad, ¿sí? La importancia de la santidad, gloria a Dios. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? Amén. El Señor Jesucristo, según su palabra, no viene por un pueblo que esté descuidado o esté distraído o no esté preparado. Viene por un pueblo pues que lo está esperando, pero lo está esperando de manera digna. Amén. La manera digna es vivir en santidad. Gloria a Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos vamos a centrar entonces la santidad de la conciencia humana. Y vámonos a una cita en 1 Timoteo 1:5. Quiero que busquemos esa cita. 1 Timoteo 1:5. Cuando lo encuentre, me lo confirma con amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí, hermano, hermana? ¿Alguien lo encontró? Sí, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Fíjense bien cómo dice ahí, el objetivo de este mandamiento, en otra traducción dice el propósito. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Otra traducción dice, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, para tener esa buena conciencia, ese corazón puro y esa fe no fingida, entonces es necesario perfeccionar santidad. Y ejemplos de cómo es que nosotros perfeccionamos santidad. Por ejemplo, número 1, la adoración a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, aquí se va a olvidar usted de toda la música secular o mundana. Aleluya. Todos los ritmos que son un solo relajo, que aparentemente son algo bonito a la vista o a las emociones, pero el Señor no lo acepta. Sí, no acepta canciones, dice el Señor, o sea, acepta salmos, himnos, o que son cánticos espirituales. Eso enseña la palabra de Dios. La adoración a Dios, pero esa adoración con salmos, con himnos que lleven un contenido espiritual, un contenido bíblico que el Espíritu Santo haya inspirado. Hay hombres que Dios ha usado en esto, como por ejemplo se habla de los hermanos Wesley. Uno de ellos era predicador y el otro era salmista. Charles Wesley o Carlos Wesley era salmista. Él escribió himnarios completos de alabanza, de adoración, mientras que John Wesley o Juan Wesley, allá en el siglo XVIII, él era el predicador que el Señor usaba como la punta de lanza para ganar miles de almas. Junto con otro colega de ellos que se llamaba George Whitefield, que por cierto a estos tres varones los rechazó y los sacó fuera la iglesia anglicana porque predicaba un mensaje de sana doctrina. Gloria a Dios. Entre ellos el mensaje de salvación y el mensaje de santidad. Entonces, pero el Espíritu Santo los llevó a predicar a las calles, incluso, y en las calles eran multitudes que se reunían y eran miles que aceptaban al Señor Jesús y miles que fueron salvos. Por ahí está un avivamiento que el Señor dio en la iglesia metodista de allá del siglo XVIII. De por ahí viene la iglesia pentecostal o la iglesia de santidad. Amén. Bueno, la línea de sana doctrina, porque ellos abrazaron la reforma protestante, como se le suele llamar, los principios que son bíblicos. Nosotros ya hemos demostrado lo que enseñó Martín Lutero: salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, por la Escritura, para
para darle gloria a Dios, amén. Solo enseña la Biblia, Jacobo Arminio, que hay elección o predestinación, pero está condicionada a la respuesta del albedrío libre del hombre. Y Juan Wesley, que le puso más profundidad, es la vida de santidad, pero práctica. De tal manera de que ellos pues fueron salvos y salvaron a miles de almas. Se cuentan que John Wesley, según se cuenta, solo Dios sabe, ganó 250,000 almas en el siglo XVIII, donde los medios de comunicación no eran tan amplios como hoy. Pero esos hombres Dios los usó para restaurar el evangelio, porque predicaban conforme a la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaban ungidos. Se dice que George Whitefield, cuando él predicaba llorando, pero es que él estaba con el amor de Dios y la unción. Y bueno, y eran miles que aceptaban, por cierto. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, la adoración a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted puede ver cuando uno está alabando y concentrado en la adoración, puede sentir la presencia de Dios allí. Y cuando no es, usted puede percibir un vacío o algo que no está bien. La adoración a Dios con alabanza y danza del Espíritu. Bueno, usted pudo percibir ayer en la iglesia donde fuimos que, bueno, los hermanos son libres para adorar, gloria a Dios. Y bueno, y se siente la presencia de Dios, ¿o no? Gloria a Dios. Entonces, si usted pudo percibir, estaba bendecida la bendición. Están con todo ahí, tienen esa bendición. Amén. No vaya a meterse en cosas ahí, déjelo así, porque Dios está trabajando con ellos, gloria a Dios. Y ellos son nuestros aliados, gloria a Dios. Y el Señor está abriendo un open, ahí está bien, haciendo un open, una apertura, gloria a Dios. Entonces estamos conectados con esos hermanos, amén, con esas hermanas, gloria a Dios. La adoración a Dios con alabanza y danza del Espíritu es diferente a una danza que está como elaborada, amén. Una danza que está aprendida, es peligroso. Entonces es otro ejemplo. David era un adorador en espíritu y en verdad, y era libre, tenía una libertad linda, que aún en medio del público danzaba, y por ahí lo criticaban a él, ¿verdad? Pero bueno, él estaba lleno del Espíritu. Por cierto, lo han visto en el cielo, que él adora a Dios así, en esa manera, con alabanzas y con danzas. Gloria a Dios. Una hermana, dicho sea de paso, una vez el Señor allá en el cielo, en el Espíritu la llevó. Algunos creen que Dios no da eso, pero sí lo da, porque Él es soberano y quiere salvar almas. Lo llevó a una casa de un pastor que predicaba la santidad, así como la predicamos nosotros. Aleluya. Dicho sea de paso, llegó mucha gente a esa iglesia, pero de toda esa gente, como ellos se fueron y rechazaron ese mensaje, solo él se salvó. Aleluya. Y el Señor le diseñó una casa linda allá en el cielo. Aleluya. Y la llevó a la hermana que conociera esa casa, bien adornadita, bien amuebladita, bien linda. Pero lo interesante es que estando el Señor Jesús allí, le dijo a la hermana que lo adorara a él. Y aquella hermana se puso lista a adorar, con danza, con cántico. El Señor le decía, ¿verdad?, que una aceptación, le decía, así es, y le aplaudía. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque para adorar a Dios hay que tener libertad, amén. Amén. Si usted siente danzar, y que es el Espíritu que lo hace danzar, dante. Amén. Si usted siente que tiene que decir aleluya, gloria a Dios, dígalo, es alabanza. Gloria a Dios. Entonces hay libertad para adorar a Dios, pero ya digo, es el impulso del Espíritu Santo. Amén. No es una danza que así es nada más. Amén. Entonces hay que tener cuidado de eso. La adoración a Dios con alabanza y danza del Espíritu. Esto es de Dios y hay que hacerlo cuando pues usted sienta hacerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La adoración solo a Dios, sea al Padre Yahvé o Jehová, sea al Señor Jesús o sea al Espíritu Santo. La iglesia enseña la de sana doctrina, así como la Biblia, que solo hay un Dios, que existen tres personas divinas, uno en naturaleza, trino en personas. Es una doctrina bíblica. Algunos no la entienden, pero así es. Usted puede adorar al Espíritu Santo y está adorando a Dios. Usted adora al Señor Jesús, está adorando a Dios. Usted adora al Señor Jehová, está adorando a Dios. Si se desvía de allí, entonces está en apostasía y está en problemas. Porque la Biblia enseña que solo hay un Dios que hay que adorar, el Dios único, verdadero, viviente y Rey eterno. Menciona la palabra de Dios y es un mandato, es una orden, claro. Como todos los mandatos de Dios son voluntarios para cumplirlos, hay muchos, ¿verdad?, que como es voluntario han decidido adorarse hasta ellos mismos, hasta ellas mismas.
de tal manera que se han desenfocado de Él, verdadero Dios, y ahora el Señor reclama que hay muchas iglesias que no lo adoran a Él como lo deben de adorar. Aleluya. Entonces hay que tener cuidado, porque por esta causa de adorar a Dios hubo una caída trágica en el cielo. Usted sabe, cuando hubo una parte de ángeles que se desenfocaron de adorar a Dios y se autoadoraron, de tal manera que ahora le exigen adoración a los hombres y a las mujeres. Si no vean, todas las mujeres del mundo, las seculares, andan desnuditas, ¿sí? O semidesnudas, o los hombres también, adorando al enemigo. Cuando caen al infierno se dan cuenta que sirvieron a Satanás, y allá les exigen que sigan adorándolo, los demonios, porque esa fue digamos, su actividad aquí en la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay que tener discernimiento espiritual en este punto, y hay que adorar solo a Dios. Recuerdo que a los mártires de la iglesia primitiva, cuando los césares los perseguían, los reyes, o sea, eran emperadores, les decían a los cristianos que los adoraran a ellos, y que si los adoraban, entonces les perdonaban la vida. Pero aquellos hermanos decían no, porque hay un solo Dios, el que creó el cielo y la tierra, y Él es Salvador y es Señor. Y no les importaba que el César, que tenía la autoridad para ejecutarlos, mandarlos a quemar, mandarlos a ahorcar, mandarlos a pasar a filo de espada por los gladiadores, o tirárselos a las fieras, leones, tigres. No les importaba, porque sabían que solo hay un Dios al cual hay que adorar. Se recuerda de los jóvenes allá en Babilonia, donde Nabucodonosor les levantó la estatua y los sentenció que si no lo adoraban los iba a meter a un fuego. Pero ellos se mantuvieron firmes. Pero en este tiempo muchos se han dejado comprar por la fama, el dinero, y ya no adoran a Dios. Entonces es un problema, mis amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado, y esto se mueve en el pueblo de Dios también. Hay muchos hermanos que empezaron, dice el apóstol Pablo en Gálatas, empezaron en el espíritu, pero han terminado por la carne. Empezaron con amor a Dios, pero ahora se han desamorado y ahora ya están caídos, no adoran a Dios. Y ese es un gran problema para aquel que está en ese estado, pero mientras vive tiene esperanza de levantarse. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otro problema en que esto es lo que tiene y debe mantener una conciencia limpia, una conciencia pura: la adoración solo a Dios. Ya le digo, si se le presenta un ángel a usted en la noche o una visión y le dice adórame, aunque esté ese ángel así impresionante, usted dígale adoro al Señor Jesús y adoro al Padre y adoro al Espíritu Santo, solo a Él adoro, solo a Él dígale. Porque los ángeles, los que son buenos, no le permiten a usted ni a nadie que los adore, porque ellos saben que esa fue la caída de Luzbel y de una tercera parte de ángel. Se recuerda el apóstol Juan, en 2 veces quiso adorar al ángel de la revelación, porque hay ángeles que dan revelación, así como hay ángeles guerreros, hay ángeles adoradores, hay ángeles mensajeros. Ese era un ángel de revelación, y él, como veía tan linda y tan impresionante aquella revelación de Dios, quiso adorar al ángel. Y el ángel, ¿qué le dijo? Levántate, adora solo a Dios. Él no acepta, un verdadero ángel no acepta que lo adoren, porque él sabe que la adoración es solo para Dios. Así que tenga cuidado con la hermana cuando dice yo adoro a este niño, yo adoro a esta niña, yo adoro a mi papá, yo adoro a mi mamá, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa. Tenga cuidado, la adoración es exclusiva a Dios. Usted diga yo amo a este hombre, está válido, amén. Amo a esta mujer, amo a este niño, amo a esta niña, eso está bien. Pero de ya que vaya usted a decir que lo adora, solo decir que lo adora ya está en problemas. Tienen que tener cuidado hasta con las palabras, como usted se expresa, amén. Otro aspecto en el que usted puede mantener una conciencia pura es una oración reverente a Dios. Reverente significa con respeto a Dios. Una oración ferviente como la oración del Señor Jesucristo. ¿Se recuerda esa oración del Señor en el Getsemaní? Con esa intensidad que le clamaba a Dios. Y una oración con el Espíritu también. O sea, que sale de su espíritu. Usted sabe que cuando la oración está subiendo y llega a Dios, bueno, hasta el mismo Dios llega y lo ministra a usted. Y en la oración usted siente que el Señor le está tomando en cuenta su oración. Siente bien lindo. Entonces hay que tener cuidado, porque hay unos que no saben orar. Y hay algunos que en la oración quieren incluso hasta pelear, y eso no se debe hacer así.
En la oración incluso mandan a que el hermano le vaya mal o la hermana le vaya mal, y ese es el problema. O van con los decretos, como enseñan algunos que dicen, ¿verdad?, que enseñan en las iglesias, y eso de decretar es pecado, porque es como ordenarle al rey que haga lo que ellos quieren. ¿Y cómo le va a ordenar una criatura al creador, o una persona simple a un gobernador que es grande y todopoderoso? Aleluya. Es un irrespeto, entonces hay que tener cuidado. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Es una oración, así como también cuando usted vaya a orar, vaya bien vestido, bien vestida. Gloria a Dios. Porque algunos hermanos que dicen, aquí es que el Señor aquí, ¿verdad? Semidesnudo o semidesnuda. No, hay que ir bien ataviado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es reverencia a Dios. Es respeto a Dios. ¿Sabía usted eso? Sí, amén. Entonces, porque hay algunos hermanos que se complican en esas cosas, y es lo que la palabra enseña. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que ir a Dios en forma reverente y en forma humilde. Amén, gloria a Dios. Amén. Con un corazón, dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado, no lo rechazas tú, dice David, al Padre Celestial cuando está orando. Otra cosa, la aceleración de 2 ordenanzas ceremoniales. La iglesia solo tiene 2 ordenanzas, bautismo, ceremoniales. Aleluya. O sea, guardamos la ley de Dios en los 10 mandamientos, porque es la ley que nos da y nos protege. Aleluya. Según la palabra del Señor, nos permite vivir sin pecado, o sea, sin infringir la ley moral de Dios, guardar la santidad y, dicho sea de paso, practicar las virtudes, que es el fruto del Espíritu. Aleluya. Lo que el Señor Jesús enseñó por medio de las bienaventuranzas, de un corazón puro, un corazón limpio, de que hay que ser apacible, que hay que ser misericordioso, etcétera, etcétera, es practicar la virtud. Aleluya. Pero de las ceremonias que enseña la Biblia hay 2, Santa Cena y bautismo en agua. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden haber otras ceremonias, como presentar a un niño, pues pasa, pero no es como En el tiempo antiguo. ¿verdad? Así es, amén. Tanto aplicado a la iglesia, o la presentación de una boda también por ahí puede pasar, pero que sea en el orden de Dios, amén. Gloria a Dios. Pero meterse en el problema de andar celebrando un puño de cosas. Hay unos hermanos que celebran todo, celebran Navidad, Día del Amor y la Amistad, Día de Padre, Día de Madres, cumpleaños, dicen que ahora celebran Día del Pastor, etcétera. Aleluya. Celebran, según dicen algunos, el Día de la Biblia, saber de dónde se han inventado eso. Bueno, enseñan un puño de cosas. De hombre. Sabe que eso de enseñan lo que es un cumpleaños, dicen cumpleaños no es un problema, hermano. Mire, en la Biblia hay 2 celebraciones de cumpleaños. El faraón cumplió años y en ese cumpleaños mandó a ejecutar a un hombre, a un funcionario de él. Sí. Herodes celebró un cumpleaños y mandó a matar a un siervo de Dios, Juan el Bautista. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Allí Dios no se agrada de eso, y la iglesia primitiva nunca hizo eso. Sí, amén. Se guardó pura, no se Amén, contaminó. gloria a Dios. Algunos dicen, "Ay, que no tiene nada que ver". Pues tiene algo que ver, porque el Señor quiere que uno sea un pueblo escogido, Aleluya. un linaje escogido, una nación santa, amén, Amén. gloria a Dios, y que no ame al mundo, sino que lo ame a Él. Gloria a Cristo. Esa es la bendición. Entonces, 2 ceremonias que le dan a usted y a mí conciencia pura: bautismo en agua y Santa Cena. ¿No se ha sentido bien usted cuando se bautizó? Amén. Amén. ¿No se sintió bien o no se siente bien cuando usted toma la Santa Cena? Gloria a Dios. Pero usted se examina que esté puro, amén. Yes. Gloria a Dios. Entonces, porque hay que tener cuidado, porque puede llegar alguna disciplina del Señor si no se toma dignamente, dice la palabra. Yes. Por cierto, pues el hermano va a anunciar ahí cuando vamos a tener una cena del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay muchas cosas que pueden contaminar el espíritu, y al contaminar el espíritu contamina la conciencia. Porque recuerde que la función principal del espíritu es tener contacto con Dios a través de la adoración. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Cristo. Es la comunicación también a través de la oración. Entonces, por esa razón hay que mantener la conciencia pura, amén. Y una manera también que le voy a decir que puede mantener usted la conciencia pura es en cada oración pedir perdón a Dios por cualquier cosa. Porque a veces usted dice, quizás no pequé, pero hubo un mal pensamiento por allí. Siempre. Un mal pensamiento puede contaminar. Hubo una mala reacción ahí, usted respondió mal y todo, pues puede ser, pero usted sabe, con las actitudes se puede también. Entonces hay que pedir perdón a Dios y la conciencia está pura, gloria a Dios. Y así es como el espíritu se mantiene puro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cristo. Gloria sea al Señor. Muy bien, mis hermanos.
Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, los que no están andando conforme a la carne. La carne es el viejo hombre, las prácticas del viejo hombre, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme al impulso, a la dirección, a la convicción del Espíritu Santo. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor Jesús, de su palabra, se puede quebrantar el poder del pecado. Por eso es importante siempre con la palabra de Dios enseñar y aconsejar. Hay un proverbio que dice, y ese es importante, por ahí está, si usted lo busca, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Siempre hay que enseñar y predicar con misericordia y con verdad. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, y con el temor de Yahvé, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor significa el respeto a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, esa es la bendición. El Espíritu Santo debe actuar en nosotros para transformar y purificar nuestra vida. Entonces, no viviremos ya más bajo el dominio de la carne, es decir, bajo la naturaleza pecaminosa, sino bajo la ley o disciplina del Espíritu Santo, Aleluya. que hará morir en nosotros todos los apetitos carnales incorrectos. Gloria a Cristo. ¿Se recuerda a Israel en el desierto? Ah, si nos diera carne, que no sé qué. Y el Señor, como es misericordioso, ¿verdad? Y es bondadoso, pues les mandó codornices en el desierto. Siquiera comiéramos pescados como allá sacábamos del río Nilo. No estaban conformes con lo que el Señor les enviaba. Entonces, eran apetitos de ellos. Así, el Señor también, por su Espíritu, va haciendo morir los apetitos carnales incorrectos. Aleluya. ¿Amén? Porque antes que el hermano estaba gritando ya en el estadio, ahora ya no grita en el estadio, ahora grita en la iglesia, pero grita, aleluya, gloria a Dios. Gloria. ¿Se da cuenta? Sí. Matando los apetitos carnales e incorrectos. Allá en la discoteca, el hermano y la hermana bailando a todo dar, y por cierto, llegando a vigilias, ¿verdad que habían vigilias, hermanos o hermanas? Pero ahora se goza en la vigilia del Señor. Amén. O sea, hay que hacer morir los apetitos carnales incorrectos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Cristo. Gloria sea al Señor. Y por esto yo mismo me ejercito constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres, decía el apóstol Pablo, ante los que lo estaban juzgando, Gloria. ante los gobernadores y ante el Sanedrín judío que lo estaba acusando a él. Sí. Pero él decía, es mi defensa mantener una conciencia pura delante de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. De algo me acusan a mí, pues mi conciencia me dice que yo estoy puro. Gloria a Dios. Mi conciencia me dice que yo estoy bien delante de Dios. Aleluya. Porque a él lo acusaban de un sinnúmero de cosas y él se defendía con eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso dice la palabra. Por medio de la voz y dirección del Espíritu Santo, el cristiano con su espíritu puro tiene un contacto y una comunicación armoniosa con Dios y su espíritu. Gloria a Dios. Consecuentemente, el cristiano así podrá adorar al Padre Yahvé en espíritu y en verdad, el único Dios verdadero que es completamente absorbente en su gloria y adoración. Aleluya. Dios no admite que el hermano o la hermana ande adorando al mundo, escuchando las canciones del mundo, etcétera, etcétera, o replicando los ritmos del mundo. A él no le agrada y se tiene que adorar solo a él. Es un mandamiento. Aleluya. Es un mandamiento y es un mandamiento que usted y yo lo debemos de acatar, lo debemos de guardar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo me hacía sentir que tenía que decirle a usted que hay medios de gracia, y ese es un medio de gracia que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos, sabe usted, medios de gracia para la santificación. Ahora se los voy a dar. Gloria a Cristo. Número 1, la sangre de Jesucristo. Amén. En la oración usted invoca la sangre de Jesucristo para que lo limpie de pecado. Usted confiesa el pecado y luego el Señor lo perdona. Gloria a Dios. Número 2, la convicción y dirección del Espíritu Santo. El El poder. Espíritu Santo, el impulso del Espíritu Santo hay que seguirlo. Si el Espíritu Santo le dice, ayer no vas, no va. Y si le dice, allí vas, ahí va. Amén. Si le dice, es que aquí no está bien, entonces usted dice, bueno, voy a salir de acá. Aleluya. Como aquí, una doctrina errónea. Amén. Y practicar la verdad de Él. Número 3, la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios expone pues claramente lo que es santo y lo que es profano, Amén. lo que es justo e injusto, lo que es bueno
lo que es malo, lo que es erróneo y lo que es verdadero, ¿sí o no? Sí. La palabra de Dios es una gran bendición tenerla, y el enemigo la ocultó por una institución que usted ya conoce, aproximadamente 1000 años, para que nadie conociera esa palabra, porque el mismo enemigo sabe que esta palabra Dios la instrumentaliza para salvar las almas. Amén. Amén. Por eso dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Y dice también: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Si tenemos la palabra de Dios, hermanos, no solamente leámosla, estudiémosla y guardémosla. Y así es como nosotros nos santificamos. Señor Jesús, en una oración que Él hizo, en la oración sacerdotal, por cierto, era la oración que estaba en el Getsemaní, por sus apóstoles y por sus discípulos, por nosotros también. Gloria a Dios. Decía el Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, amén. Porque algunos, pero sí se interpreta correctamente, como digo, porque un maestro, me recuerdo allá en el Instituto Bíblico Betel Central de la Asamblea de Dios, él era un erudito, nos decía: ¿cómo es que es posible si todas las doctrinas que se enseñan, que usan la Biblia, se basan en la Biblia? ¿Y cómo usted puede saber que es o no es? Aleluya. Y una manera es que el Espíritu Santo se lo discierna, Aleluya. el don del discernimiento. Sí, amén. Y Él le va a decir lo que está bien y lo que no está bien. Así es. Así es. Lo que debe de hacerse y lo que no debe de hacerse. Y por esa razón es de que hay algo donde dice: pero es que la Biblia aquí, algunas veces pareciera ser que hay contradicción, pero no hay contradicción, porque Dios no tiene contradicción Amén. cuando se interpreta correctamente la palabra de Dios. Así es que si se interpreta bien la palabra de Dios, no se va a equivocar. Aleluya. Y la palabra de Dios también es un medio de gracia para santificarnos. Amén. Así es. Por eso es que necesitamos aquí siempre la palabra revelada, ungida, inspirada de Dios. Aleluya. Aplicación de los medios de gracia: la fe del creyente. Si usted no cree en la palabra de Dios, no cree en el Señor Jesús, no cree en el Espíritu Santo, no va a pasar No nada. hay nada. 2, el arrepentimiento del creyente. Usted también tiene que buscar el cambio. Así es, el cambio. Cuando dice que es arrepentimiento, es que hay que cambiar de dirección. Como el apóstol Pedro les decía a algunos cuando les predicaba: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. O sea, para encontrar el perdón es necesario el arrepentimiento. Y el Señor le pide a su pueblo que cuando esté errando el blanco, o sea, pecando, se arrepienta. Y el Aleluya. Señor perdona. Amén. Número 3, la obediencia del creyente. Hay que obedecer cuando el Señor le dice algo. No hay que cuestionar, no hay que murmurar, no hay que quejarse. Porque Aleluya. algunos hermanos o hermanas sienten duro y dicen: ¿cómo es posible esa doctrina? Que es de Dios, y si es de Dios hay que obedecerla. Aleluya. Porque la obediencia forma parte de una actitud correcta delante de Dios. Son actitudes: fe, arrepentimiento, obediencia, son actitudes de un creyente de Dios. Porque algunos dicen: es que me cuesta obedecer, hermano. Algunas hermanas así dicen que les cuesta obedecer, a hermanos también. Aleluya. Bueno, pero es que es necesario, mis amados hermanos, practicar y aprender a obedecer. Amén. Porque a veces se aprende a obedecer cuando el Señor lo pone a pruebas fuertes, cuando el Señor lo lleva también a luchas y batallas fuertes. Y Aleluya. es mejor obedecer cuando el Señor lo está haciendo amablemente y no pues por la fuerza. Si no, recuérdese de Jonás en aquella gran tempestad. Claro, allá cuando estaba ya en el vientre del pez, completamente, despojado de su orgullo, allá se humilló a Dios. Pero no había necesidad de llegar allí. Pudo haber entregado el mensaje cuando el Señor le dijo: ve y predica frente a aquella ciudad. Aleluya. Es mejor hacerlo a buenas. Sí. Hay muchos hermanos que no quieren predicar el mensaje de santidad, y es porque ellos piensan de que la iglesia pues va a reaccionar mal. Algunos piensan, ¿verdad?, de que pues no va a ser bien visto o bien recibido, pero el Señor dice que lo que es de Él permanece y lo que no es de Él se desvanece. Ya le digo, el Señor la llevó a esa sierva ahí al cielo y le mostró una de las moradas que tiene para uno de sus siervos. De esa iglesia solo él se salvó y los demás se perdieron. No porque no haya llegado el mensaje, sino porque ellos no tuvieron fe, no tuvieron arrepentimiento, no tuvieron obediencia. Pero si se fija, ese mensaje es eficaz porque este hermano, como aplicó el mensaje, fue salvo. Amén. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Amén. Gloria a
Porque es verdad que la salvación es por gracia, pero esta gracia requiere de una respuesta del albedrío libre del hombre. Así es que cuando el Señor ordena algo, hay que obedecer. Aleluya. Cuando el Señor envía un mensaje por medio de un siervo o una sierva, hay que creerlo y hay que aplicarlo. Porque es allí donde está el secreto para guardarse santo, para guardarse santa. Amén. En un mundo donde parece ser que todo está hecho un caos, todo está prácticamente organizado, sistematizado, pues para, como pues, quizás no para los hijos de Dios, pero sí, el Señor afirma que sí se puede vivir en santidad Amén. y se puede guardar en santidad si se cree, si se arrepiente y si se obedece Amén. a su llamado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El hecho de que estemos aquí es por fe. Amén. El hecho de que estemos aquí es porque tenemos arrepentimiento. Y la obediencia se va cultivando cada día más, de tal manera de que pueda usted reflejar la santidad que Dios requiere. Gloria a Dios. Hasta aquí quiere el Espíritu Santo que lleguemos, porque vamos a continuar más adelante. Así es que póngase de pie, vamos a Gloria orar. a Dios. Gracias. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor Jesús. Bendito Señor Dios. Jesús, dígale, Bendito gracias le doy por de la gloria. enviar un mensaje a mi vida de salvación y vida eterna. En esta hora, Señor, yo rechazo todo mal pensamiento, rechazo todo mal sentimiento, toda doctrina errónea que pueda contaminar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Quiero, Señor Jesús, perfeccionar la santidad. Quiero perfeccionar mi santidad. Mejor para Es el temor a Dios, en el amor a Dios, en la obediencia. Ayúdeme siempre a ser sensible a la voz y dirección del Espíritu Santo. Ayúdame siempre a creer en su palabra. Ayúdeme siempre a poderme guiar por su palabra, por su Espíritu. Que sea su sangre purificándome de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, le doy por liberarme de toda atadura, de toda opresión. Y en esta hora, Señor, le doy gracias por liberarme y fortalecerme. Ayúdeme cada día a guardarme del mundo, a guardarme del maligno y a guardarme de las obras de la carne para vivir en santidad. Gracias le doy en su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Llegamos hasta aquí, mis hermanos, y quiero entregar a mi hermano pastor el aleluya. cierre del mensaje. Amén. Gloria a Dios. Bien vive, hermanos. A su nombre. Dios bendiga a mi hermano que nos ha enseñado la palabra.